Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Estación 39 MX. Yo soy Marlene Curiel Ferman y les doy la más cordial bienvenida a esta nueva sección llamada Los Miserables y que tomamos su nombre de este gran título literario, de esta importantísima obra literaria de Víctor Hugo, que es parte de la literatura francesa, yo diría que también de la literatura universal, en donde platicaba un poquito de las vejaciones que sufría la sociedad a cargo de jueces injustos y que obviamente nada más se preocupaban por procurar a las élites de ese momento de una justicia pues totalmente falsa. Y para iniciar esta sección, qué mejor que traer a colación al execrable expresidente doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, cuyas declaraciones para Radio Fórmula en esta entrevista que tuvo con el periodista también de oposición del PRIAN, Ciro Gómez Leiva, y también en ese discurso inaugural en lo que se le llama el IVA, la Asociación Internacional de Abogados, IVA por sus siglas en inglés, tuvo desde el domingo 15 de septiembre del año 2024 casi como queriendo hacer un contrapeso a lo que estaba ocurriendo en esos momentos tan decisivos para la historia de nuestro país, que era justamente cuando se estaba ya firmando por parte de nuestro honorabilísimo señor presidente Andrés Manuel López Obrador el decreto de publicación de la reforma al Poder Judicial. Me parece bastante importante traer a colación a este ser tan deleznable que tuvo a mal decir o tuvo el descaro y la infortuna de comentarle a Ciro Gómez Leiva que esta reforma al Poder Judicial a todas luces tendía las bases para instaurar una tiranía y que además representaba un severo retroceso en la democracia de nuestro país. Me parece también muy significativo que la oposición, carente de líderes que sean un poco más contundentes, hagan uso de un expresidente que lo único que ha hecho o que hizo durante los 6 años de su gobierno, es decir, de 1994 al año 2000, no fue más que poner las cosas a favor para que el sistema neoliberal pudiera entrar. Es decir, movió los hilos no nada más desde el Poder Ejecutivo, sino también desde el Legislativo y obviamente desde el Poder Judicial, para que un sistema de derecho conocido como el Common Law, que es este sistema de derecho anglosajón, pudiera instaurarse de una manera tranquila, fáctica, sin problemas dentro de nuestra nación y que a la postre eso sirviera para las reformas legislativas que tenían como mayor objetivo el poder cambiar esta rectoría del Estado mexicano a que pasara a manos de los empresarios, no nada más nacionales, sino transnacionales. ¿Por qué lo digo así? Porque si ustedes no lo recuerdan, además de haber sido el que dio, digamos, la cara oficialmente al error de diciembre del año 1994, también es el responsable de un verdadero golpe de Estado y no lo que él está queriendo como aseverar entre líneas, porque además ni siquiera es una persona que tenga este valor civil o esta ética ciudadana de decir las cosas como él está pensando que son, no como son, como él está pensando que son. Da a entender, es algo muy singular y muy característico de la oposición, el dar a entender para que la gente se crea sus propias conclusiones, sus propias deducciones y obviamente se pueda llevar a cabo esta manipulación, porque finalmente es una manipulación política lo que está realizando este execrable señor Ernesto Zedillo Ponce de León. Si ustedes no lo recuerdan, bueno, pues aquí una servidora ayudada de una muy buena columna publicada por el sitio de contralinea.com.mx y escrita por Guillermo Mora Tavares,
vamos a platicarles, esta columna se llama El día que Zedillo cerró la Suprema Corte. Él sí cometió un golpe de Estado. Fíjense nada más, entre el 5 de diciembre de 1994 y el 26 de enero de 1995, Ernesto Zedillo Ponce de León cerró las puertas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y removió 26 ministros para poner en su lugar a únicamente 11, ¿sí? Perdón, únicamente 15, y que obviamente estaban totalmente a su favor. Durante estos días, ¿sí? Estos trágicos días, que fueron pues alrededor de, vamos a ver, 26 más otros 26, fueron 52 días de secuestro al Poder Judicial. Fíjense nada más, 52 días en los que la nación mexicana, vista desde el Poder Judicial, se vio reducida a oficialías de partes, a juzgados de distrito locales y a también tribunales de circuito. No existía una cabeza, no existía un contrapeso que le diera freno al Poder Ejecutivo Federal, ni tampoco al Poder Legislativo Federal de ese momento, que obviamente estaba en su totalidad o en su mayoría conformada por gente del PRI. Esta reforma que hizo este secuestro, este atraco a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, trajo muchísimos estragos, no nada más en materia de la reglamentación de lo que sería posteriormente la Suprema Corte de Justicia, sino también en la visión de lo que serían las funciones y atribuciones de un nuevo poder que se estaba erigiendo casi como monárquico y adscrito a una autarquía casi también monárquica y ahora sí dictatorial y tiránica, que estaba encabezada por este señor. Gracias a esta reforma se pudo concretar la reforma legislativa que aprobaba el FOBAPROA, que fue a todas luces un robo en despoblado a favor de unos cuantos, es decir, de banqueros, de funcionarios públicos, de empresarios de gran renombre, y que atacaba directamente a la economía de las masas, a la economía de la clase más desprotegida. Gracias a esta reforma, los mexicanos no podían ya poder ampararse frente a leyes que también estaban totalmente destinadas a robarles lo que por derecho constitucional les pertenece, desde que toda vez de que en el artículo 39 se dice que la soberanía del Estado dimana, es decir, sale del pueblo mexicano. Y esto a esto me estoy refiriendo con todas estas modificaciones que se le empezaron a hacer al artículo 28 constitucional, que habla justamente de la rectoría del Estado. ¿A qué nos referimos con rectoría del Estado? Es en lato sensu, a grandes rasgos, esta capacidad que tiene el Ejecutivo Federal de administrar los recursos naturales que forman parte del Estado mexicano y que por lo tanto forman parte de la nación y por lo tanto, por ende, forman parte de los ciudadanos, del pueblo. Con estas reformas se hizo la desaparición, por ejemplo, de ferrocarriles nacionales, se le dio ya el impulso ahora sí a lo que era Telmex, pero ya desde el punto de vista de la privatización, es decir, con Carlos Slim al frente, y se hacían muchas otras privatizaciones que a la postre también servirían como cimientos para que entrara ahora sí de lleno lo que es justamente este sistema neoliberal. Esta reforma, este secuestro, este golpe de Estado que el expresidente, el execrable doctor Ernesto Zedillo Ponce de León dio en aquellos días del 5 de diciembre al 26 de enero del año del 95, consiguió finalmente que durante el mandato de Enrique Peña Nieto pudiera darse esta reforma energética. ¿Por qué? Porque ya no existía una Suprema Corte de Justicia robustecida, ni tampoco
que permitiera la correcta justicia y protección, sobre todo a las garantías individuales y colectivas frente a estas reformas que notoriamente afectaban a un país que se estaba ya regalando a los extranjeros. También este tipo de reforma judicial, este tipo de secuestro a la Suprema Corte de Justicia dio pie a que nadie saliera ileso frente a las represiones políticas, jurídicas que se dieron en Acteal durante el mandato de Ernesto Zedillo Ponce de León, así como también a lo que sucedió en Ayotzinapa. Es decir, Ernesto Zedillo viene con una autoridad, pues ya ni siquiera ética, ni siquiera moral, yo diría una autoridad de pacotilla, a decir que esta reforma que acaba de impulsar nuestro honorabilísimo señor presidente Andrés Manuel López Obrador es una reforma que va a la postre o dentro de muy poco tiempo, a mediano o corto plazo, a redundar en un riesgo nacional, toda vez que se va a permitir la apertura a la instauración de una tiranía. Después de haber visto así a grandes rasgos o lato sensu, como usted, grosso modo, como ustedes le quieran llamar, a este recorrido, breve recorrido histórico y político de lo que este señor fue capaz de hacer en 52 días, ¿ustedes consideran que la verdadera tiranía se encuentra ahora cuando se está revirtiendo justamente este poder al pueblo, cuando se le está reivindicando a la población, al pueblo, en su capacidad de soberano, de detentar la soberanía de su país? No recuerdo de verdad en ninguno de estos años del mandato de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador que en algún momento se hubiera cerrado la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se dieran estas reformas de manera libre, como se dice, China libre, ¿no? Como se dice de forma coloquial. No recuerdo que se hubiera desproveído a la población de una justicia, porque quieran que no, siguieron en funciones en contra de nosotros, porque tenemos todavía pendiente esta acción de Norma Piña en contra de Salinas Pliego, por ejemplo, para que pague eso que debe este señor, que después de haber sido conocido como Don Salinas Pliego, ahora es Don Deudor. No estoy viendo realmente que esta reforma se haya visto como el golpe de Estado que el señor Ernesto Zedillo quiere dar, y que además suena bastante controvertida su presencia en este país, luego de que incluso a pregunta expresa reformulada por Ciro Gómez Leiva, de por qué apenas está usted hablando, doctor Zedillo, si usted estaba tan inconforme con esta situación, ¿por qué no había dado antes la cara? Él tranquilamente dijo, porque yo me hice un pacto a nivel individual, a nivel personal, de no tener injerencia en la política del país. Bueno, muchas gracias, porque si así, con todo lo que usted realizó durante su mandato y detrás de él, imagínese si usted se ha dado la oportunidad de estar presente en la vida política en los sexenios de Vicente Fox, de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, pues no sabríamos entonces a dónde hubiéramos ido a dar con usted como estadista, porque hay que mencionarlo. El hecho de que nosotros llamemos estadista a alguien está a veces como mal entendido o se tergiversa como un hombre de bien que formula leyes a favor de la población. No, un estadista es alguien que conoce los mecanismos jurídicos, políticos y económicos y los utiliza a su beneplácito para poder hacer toda clase de marrullerías, toda clase de corrupciones, de corruptelas, y que obviamente favorezcan a unos cuantos. También aquí me gustaría abrir un paréntesis para mencionar que, si bien es cierto, tuvimos a un presidente muy divertido como lo fue Enrique Peña Nieto, con esos memes que se le hicieron cada vez que se le resbalaba la banda presidencial, cuando no podía pronunciar bien algo en inglés, cuando no sabía hacer bien su corazoncito. Hay que mencionarlo también, es un buen estadista, pero para las cosas oscuras,
para las cosas negativas. Entonces, digamos que para hacer una analogía un poco graciosa, diríamos que Cedillo vendría siendo el Darth Vader de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Que finalmente venía a por lo suyo, como se dice en España, y que además todavía tiene el descaro de decir que él durante estos 29 años de vida ya privada, después de que terminó su mandato, más bien serían 24 años después de su mandato, se ha dedicado curiosamente a apoyar los estudios latinoamericanos en materia de economía. Mire, doctor execrable, doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, los que sabemos, que somos muchos, tenemos muy clara la conciencia de quienes se van a Estados Unidos a trabajar para ellos, máxime si es dentro de una universidad, como fue su caso, que durante algún tiempo fue invitado honorario u honorífico, como catedrático honorífico en la Universidad de Yale. Todos sabemos que quienes tienen un buen saber, como lo es usted, y que se van a Estados Unidos a hacer uso de esta sapiencia, no es para otra cosa, sino para molestar, para perjudicar a una población que está en desventaja. Y no nada más usted ha pecado, por así decirlo, al momento de dar los secretos más oscuros o por así, o aquellas cosas que nos hacen inviolables como soberanos en México, sino que también se metió con Latinoamérica completa. Y ahora resulta que su liderazgo no fue tal porque usted se dedicó a estudios en materia económica y también en materia jurídica. Simplemente para muestra esta presencia suya, que es pues por la mayor parte de la gente que vivimos en México, los mexicanos, non grata, que viene usted a hablar en un congreso de juristas de derecha, de juristas que apoyan la instauración del derecho anglosajón, que a su vez permite la instauración del sistema neoliberal, es a todas luces una actitud tirana que usted está reviviendo de sus tiempos como presidente. Pero le voy a comentar algo que yo creo que mucha gente también ha pensado desde sus casas. El pueblo mexicano que usted dejó en verdadera desventaja, a pesar de que usted dice que fue el que permitió la transición del poder cuando se dio del PRI al PAN, ese pueblo que usted conoció, afortunadamente y gracias al mandato de Andrés Manuel López Obrador, ahora es un pueblo mexicano bien informado, que defiende su país y que no va a permitir que personajes como usted venga a tumbar algo que urgía que fuera cambiado. Entonces, también para rematar un poquito o para ya darle cierre a esta sección, insisto que la oposición debería de buscarse líderes con mayor autoridad ética en vez de tener a estos expresidentes, uno que le abrió la puerta o que abrió esta caja de Pandora con estas reformas, es decir, Ernesto Zedillo, otro que mató a un montón, millares de mexicanos, tratando de legitimar su gobierno, me estoy refiriendo a Felipe Calderón, y otro que ya regaló el país casi con la reforma energética, y me refiero a Enrique Peña Nieto. Entonces, yo creo que la oposición debería poner más cuidado al momento de elegir a sus representantes, a sus voceros, que además este hombre Zedillo tuvo la poca gracia de decir que se espera que Claudia Sheinbaum trabaje como un ejecutivo federal independiente, como dando a entender que iba a ser parte de una tiranía comandada por Andrés Manuel López Obrador, y que bien le valdría a ella poder ser autónoma, no nada más del partido Morena, sino también del poder legislativo. Yo creo que este señor todavía se encuentra pensando en que la República Mexicana que nos legó, esta República Mexicana tan
supeditada a una monarquía empresarial, todavía existe. Y como aquí hay libre tránsito, hay derecho de libertad de tránsito también asegurada por la Constitución, pues bueno, el hombre puede hacer y deshacer aquí, pero una cosa es lo que dice y la otra cosa es lo que la historia todavía tiene presente. Les recomiendo muchísimo que lean este estudio nombrado por este artículo, insisto, de Guillermo Mora Tavares, el día que Cedillo cerró la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay un artículo que menciona este columnista titulado La reforma al Poder Judicial de 1994, un golpe de Estado. Esto salió en la revista El Cotidiano número 172, marzo-abril de 2012, páginas 18 a la 31, publicada por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, Distrito Federal, México. Y esto fue uno de los cimientos para que ustedes más o menos comprendan cuáles fueron las maquinaciones maquiavélicas de Ernesto Zedillo. Entonces, ojalá que salga muy pronto ya de este país, así como ya lo teníamos en el olvido, que no olvidamos lo que sucedió en Acteal, que no olvidamos el error de diciembre que tantas vidas tomó, que a tantas familias trastocó. Tampoco olvidamos todas el retroceso en materia indígena que tuvo a mal el dirigir, que tuvo a mal al momento de articular estas supuestas cambios a las reglamentaciones que iban a apoyar y que realmente no apoyaban a un movimiento tan importante como lo es del EZLN. Pero, pues bueno, ojalá que se vaya muy pronto y que, como dicen luego, que Dios lo guarde y ojalá se le olviden dónde. Esto fue Los Miserables y bueno, pues continuaremos platicando más porque seguramente el doctor Zedillo dará más de qué hablar en su nueva postura de libertador de la nación. Gracias, que tengan muy buena tarde. Yo soy Marlene Curiel Ferman y esto es Estación 39 MX. Gracias por sus likes, gracias también por los seguidores en la página de YouTube. Mis unlovers hermosos, gracias, gracias y que viva la 4T.